la resistencia. George Simon Ohm hizo un experimento que se los voy a replicar en este momento. El experimento que hizo Ohm fue el siguiente. Tuvo una batería. Ustedes dicen, no sé si se han puesto a imaginar el mundo en 1800 y tanto. No habían baterías, chicos y chicas. No habían electrónicas, ¿verdad? Lógicamente. Con costos habían cables. Porque la electricidad era un show de circo, no era una cosa que se usara normalmente. Bien, entonces George Simon Ohm, ¿qué hizo? Tiene una batería, no es como esta, sino lo que se llama una pila de Volta. Alejandro Volta ya había descubierto cómo crear una diferencia de potencial con discos de zinc, de cobre y discos de fieltro empapados en ácido. Entonces él hizo la pila de Volta, por eso en honor a él es que dedicamos la unidad de medida voltio. Bien, entonces Don George tenía ahí su pila de Volta y un par de conductores que ya solo el hecho de conseguir un conductor ya es algo difícil. Bien, entonces resulta que tenemos acá los dos terminales de la batería y lo conectó a una carga. ¿Okay? En este momento lo que voy a hacer es utilizar un bombillo. Cuando lo conectó a la carga, él utilizó un amperímetro para medir la corriente. Ojo, no existía la unidad de medida amperio, ni siquiera se había definido como tal. Recuerden, él es George Simon Ohm, quien crea la ley de Ohm, o define cuál es la ley, la que llamaremos ley de Ohm. Entonces, obviamente, ni siquiera habían unidades de medida del sistema internacional. Así que el amperímetro que él utilizó no necesariamente mide amperios, es lo que se llamaba un galvanómetro. Un galvanómetro solamente tiene una flexión con respecto a la corriente que le está pasando. ¿Okay? Entonces, en lugar de galvanómetro, yo voy a utilizar un amperímetro. Voy a utilizar un amperímetro. Pero antes quiero que vean el bombillo. Entendido. Entonces, ok, vemos un bombillo. Bueno, no es una gran cosa, es un simple bombillo. Pero noten la cantidad de luz que está emitiendo. Y presten atención con respecto al siguiente bombillo que voy a poner. Vamos a llamar a ese el bombillo A. Ahora viene el bombillo B. Colocamos el bombillo B. ¿Lo ve más fuerte o más bajo? Vamos a medir la cantidad de corriente a ver cuál es más fuerte y cuál es más bajo. Ya les voy a decir cómo realizar correctamente una medida de corriente. El tema en este momento es la resistencia del bombillo, así que no se preocupen por cómo estoy realizando la medición de la corriente. Bombillo B, 1.61 amperios. 1.61 amperios, apúntenlo. Vamos al bombillo A. Bombillo A. .61 amperios. Son iguales. El bombillo A y el bombillo B son iguales. Pero tengo un bombillo C.
bombillo C. George Simon Ohm lo que estaba haciendo es conectando distintas cosas a la misma batería. La batería no está cambiando. No sé si lo noten, pero está más fuerte. De hecho, lo pueden notar en mi cara. En el otro usuario de viaje se ve la luz que me está pegando. En este otro, en donde se ve el bombillo y la batería, lo que hizo la cámara fue oscurecerse por la cantidad de luz que hay. Y la cantidad de corriente, 2.95. 2.95. 2.95. $2.95 amperios, bombillo C. Bombillo A o B, 1.61 amperios. Eso lo repitió Ohm varias veces con distintos conductores. Nosotros utilizamos como conductores los bombillos porque se ven bonitos. Y descubrió él que en algunos conductores corría más corriente y en otros conductores menos. Pero que la diferencia de potencial o voltaje es el mismo. Es la misma pila. Es la misma pila de volta. Y en este caso es la misma batería de 12 voltios que estoy usando. La misma batería del mismo voltaje me está produciendo dos corrientes distintas. Él dijo, esto no depende de la batería. Esto está dependiendo del bombillo. Para este caso nuestro. Del conductor que él usó. De la resistencia le llamó. Le llamó a esa característica resistencia. A esa característica que permite que en un cuerpo, es una característica propia de ese cuerpo, que en ese cuerpo se conduzca más corriente o que en ese cuerpo se produzca menos corriente. Él descubrió la resistencia y la expuso de la siguiente forma. Vean el otro usuario aquí en la pizarra. Dijo, lo que llamaré resistencia va a ser una relación entre el voltaje que estoy aplicando y la corriente que logro producir con ese voltaje, dado lo que estoy colocando. Resistencia R la definió como una relación que existe entre, vamos a escribir mejor esta rayita, el voltaje que estoy aplicando. Recuerden, puede ser una E o puede ser una U o puede ser una V y es lo mismo, voltaje. Y la corriente. Esto fue lo que expuso George Simon Ohm. ¿Ok? Dijo, para mí hay algo en los cuerpos conductores que voy a llamar resistencia. Y su relación es cuánto voltaje apliqué y cuánta corriente logré medir. Y resulta que entonces hay una diferencia entre los dos cuerpos. En nuestro caso, que replicamos el experimento, lo tenemos para el cuerpo AB, pues los dos fueron iguales, o el C. A ver, realícenlo. Dividan V, 12 voltios, 12. Divídanlo entre 2.95. ¿Cuánto les da? Divídanlo entre 1.61. ¿Cuánto les da? A ver, ¿quién tiene mayor resistencia? ¿El A o el B? ¿Qué pasó? ¿Están ahí todos? ¿Se durmieron? Sí, este dice el de 12 entre 2,95 me dio 4,06. Muy bien, 4,06. Ohmios. Correcto, ohmios. Y el otro me dio 7,45 ohmios. Excelente, gracias.
¿Quién tiene más resistencia? ¿El que encendió menos o el que encendió más? A ver, con eso terminamos esta sesión y nos vamos a un receso. A ver, nada más díganme eso y nos vamos al receso. ¿Quién tiene más resistencia? ¿El que alumbró más o el que alumbró menos? El que alumbró menos porque hubo más oposición. El que alumbró menos porque hubo más oposición al paso. Bien, bien. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? Yo, ¿Quién es yo? Daniel. Daniel Murillo. Así es, Daniel. Así es. Si tiene mucha resistencia, eso Ohm le llamó resistencia porque lo vio como una oposición a la corriente, como que no puede conducir bien la corriente y entonces produce menos corriente, o sea, le atraviesa menos corriente. Al que le atraviesa más corriente es más conductivo y por ende menos resistivo, se resiste menos, ¿ok? Ven, entonces terminamos con eso. Si se nos corta de una vez ya vamos al receso. De todas formas, 30 minutos. El punto es, resistencia no es una cosa positiva así como que resiste, que es muy fuerte. No es eso. Es que más bien no conduce bien. ¿Ok? Algo que resiste mucho es porque le puede atravesar poca corriente. Algo que resiste poco es más bien porque le puede atravesar mucha corriente. ¿Ok? Entonces, entre menos resista la cosa, más corriente le puede atravesar. George Simon Ohm descubrió esa característica que ahora llamamos resistencia y por eso, en honor a él, es que la correlación entre el voltaje y la corriente que define ese nuevo concepto resistivo se llama la ley de Ohm. ¿Ok? Entonces, eso nos lleva al siguiente despeje. Vean la pizarra. El despeje es, recuerden, pueden utilizar una V o una E para el voltaje. Si tenemos que R es igual a E dividido entre I, donde I es corriente, lógicamente tenemos la posibilidad de dos despejes más. ¿En dónde? I por R es igual a E. Y lógicamente, el otro despeje, ¿cuál sería? Que usted pasa la I a multiplicar y por ende pasa la R a dividir. Esas tres es la forma en la que se correlacionan mediante la ley de Ohm las magnitudes eléctricas.